fiscalizar actos de gobierno. Y esta fiscalización de actos de gobierno tiene que ver con actos concretos, no es como una fiscalización general a cómo se está llevando a cabo el gobierno en sí, sino que tiene que ser como actos precisos y concretos, ¿ya? Ahora, ¿cómo se ejerce esta atribución? Para esto la ley le concede como 3 herramientas principalmente a la Cámara de Diputados. La primera de ellas es adoptando acuerdos, sugiriendo observaciones. Y aquí, para adoptar acuerdos, sugerir observaciones, requiere de la mayoría de los diputados presentes, ¿ya? Y también solicitar antecedentes al gobierno con 1/3 de los miembros presentes. En este caso, si es que se solicitan antecedentes al gobierno, el gobierno debe despachar esa información, esos antecedentes, en un plazo máximo de 30 días. Bien, entonces ahí está fiscalizando como los actos del gobierno. Otra forma de fiscalizar también actos del gobierno es a través de lo que se conoce tradicionalmente, coloquialmente, como la interpelación, ya que es la citación a un ministro de Estado para hacerle preguntas respecto a cierta actuación, porque como decíamos, aquí no hay como una fiscalización general de cómo se está llevando a cabo, sino que actos en concreto, ¿ya? Entonces, se cita a un ministro de Estado para hacerle preguntas, en el fondo, de ciertos actos del gobierno. Ahora, para poder llevar a cabo esta citación, el quórum requerido es de 1/3 de los diputados en ejercicio, ¿ya? Ahora, aquí igual se establece un límite respecto a la citación de los ministros de Estado y se establece que un mismo ministro de Estado no puede ser citado más de 3 veces en un año calendario, ¿ya? Y si se quiere citar una cuarta vez, se va a exigir un quórum mayor. Y la tercera herramienta es crear comisiones especiales investigadoras, ya que se dediquen en concreto a investigar, no sé, algún acto del Estado que le cause, no sé, extrañeza a la Cámara de Diputados, entonces se dedican expresamente a eso, ¿ya? Ahora, la comisión investigadora se crea con 2/5 de la Cámara de Diputados, y esta comisión investigadora, ¿qué puede hacer? Puede solicitar antecedentes, puede también citar ministros con la misma limitación. No se puede citar a un ministro, pero en este caso más de 3 veces en esta comisión investigadora, ¿ya? Ya. Luego tenemos la segunda atribución, que es de la más como importante. En realidad la otra igual es importante, lo que pasa es que es menos compleja y es como la más común. En cambio, la acusación constitucional es como ya una actuación más compleja, ¿ya? Y esta se trata de, claro, declarar si ha o no ha lugar a la acusación constitucional que no menos de 10 ni más de 20 de sus miembros formulen en contra de determinadas personas, de determinadas autoridades, ¿ya? Aquí lo importante es entender que en la labor de la Cámara de Diputados es iniciarla, es como el inicio, van a ver si es plausible, si se dan los fundamentos, si ha o no ha lugar, si procede o no, pero quien en definitiva va a la segunda fase, que es quien decide si existe culpabilidad o no, es el Senado. Ya por eso ahí vamos a estudiar la acusación constitucional en estas dos partes, primero en la Cámara de Diputados y luego ante el Senado, ¿ya? Entonces, en ese sentido, bueno, la acusación constitucional la podemos definir como un procedimiento por el cual se juzga a las más altas autoridades del país o del Estado por delitos, infracciones o abusos de poder expresamente contemplados en la Constitución. Ya acá igual es importante señalar que la misma Constitución en el número 2 nos establece un límite, nos dice que el quórum para dar inicio a este procedimiento es no menos de 10, ese es el mínimo, pero no más de 20. ¿Ya? Y muchas veces se preguntan entonces, ¿pero por qué se establece un límite? Y lo cierto es que es para evitar un prejuzgamiento, en el fondo. Si ya tenemos que todos los miembros de la Cámara están de acuerdo con que se inicie esta acusación, la verdad es que no tiene mucho sentido el procedimiento que sigue después. O de cierta forma hace perder como imparcialidad. Ahora, veamos a quién se puede acusar constitucionalmente. Primero que todo, al presidente de la República. Ya por actos, aquí tenemos dos causales principalmente. El primero son actos de su administración que haya comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación. Y la segunda causal tiene que ver con que infrinja abiertamente la Constitución o las leyes. Es importante ahí hacer hincapié en la palabra abiertamente, porque esto significa como que sea muy patente, muy evidente esta infracción a la Constitución o las leyes, ¿ya? También pueden ser acusados constitucionalmente los ministros de Estado, y ellos también por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, también por infringir la Constitución o la ley, pero en este caso no se exige que sea abiertamente, sino que
cualquier infracción a la ley o a la Constitución, también por haber dejado las leyes sin ejecución y también por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. ¿Ya? También pueden ser acusados los jueces de los tribunales superiores de justicia y el Contralor General de la República. ¿Cuál es el motivo? Notable abandono de deberes. Aquí respecto a esta causal se ha discutido si este notable abandono de deberes tiene que ver con una cuestión netamente formal o se puede cuestionar también el fondo de las decisiones de la autoridad, ¿ya? Y ahí se ha dado una discusión, o sea, claramente hay un notable abandono de deberes cuando se ha dejado de ejercer las funciones que la ley encomienda. Pero también, según algunos, podría haber un notable abandono de deberes cuando, aún ejerciendo estas funciones, se ha sido negligente, ¿ya? O arbitrario. Bueno, también se ha acusado, o sea, se puede acusar constitucionalmente a los generales o almirantes de las Fuerzas de Defensa Nacional por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, por a los delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales y en general las autoridades que ejercen el gobierno en los territorios especiales que se refiere al artículo 126, entonces el órgano de la administración del Estado principalmente, y ellos por la causal de infracción a la Constitución o delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión. ¿Ya? Ahora, aquí es súper importante ya para determinar el momento en que se puede acusar a la autoridad, los efectos que produce, el quórum también. Vamos a hacer siempre la distinción respecto al presidente de la República y las demás autoridades porque tenemos reglas distintas, ¿ya? Entonces, respecto al momento en que podemos acusar a la autoridad, vamos a distinguir primero, hablando del presidente de la República, lo podemos acusar durante el mandato y hasta 6 meses después. Y en el caso de otras autoridades puede ser también durante el ejercicio de sus funciones hasta 3 meses después de haber cesado el cargo. ¿Ya? Ahí más corto el plazo. Y en cuanto a los efectos que produce, también es distinto. Aquí estamos hablando solo del efecto de la interposición, así que no, en este caso no es distinto, porque el efecto de la sola interposición es que no se va a poder ausentar del país sin permiso de la Cámara, entonces es como una especie de arraigo. El efecto que sí es distinto al que yo me refería es cuando se declara a lugar, porque vamos a ver que aquí todavía no se ha declarado a lugar, aquí estamos iniciando recién, pero cuando ya la Cámara discute este tema y declaran a lugar la acusación constitucional y antes de pasar al Senado, ahí ya se produce otro efecto distinto. Entonces, y en ese contexto, ¿cuál es el quórum necesario para que se declare a lugar a la acusación constitucional una vez que se inició y se hizo todo el procedimiento? También aquí tenemos diferencia, como decía, en el caso del presidente de la República se exige mayoría de diputados en ejercicio, es decir, quórum calificado, tratándose de otra autoridad, mayoría simple, mayoría de los diputados presentes. Y los efectos, como te decía, de que se declare al lugar, tienen diferencias, porque tratándose del presidente de la República se mantiene el mismo efecto que tenía antes cuando se había iniciado la tramitación, que tiene esta especie de arraigo, no puede salir sin permiso de la Cámara. Pero si se trata de otra autoridad, aparte de este arraigo, va a quedar suspendido de sus funciones. ¿Ya? El presidente entonces no queda suspendido solamente por la acusación constitucional. Ya. Luego, como te decía, después vamos a ver como el procedimiento, pero como te decía, una vez que se declara que ha lugar a la acusación constitucional, esta acusación tiene que pasar ante el Senado, que quién va a ser el jurado y quién va a juzgar respecto a esta acusación constitucional. ¿Ya? Y ahí se dice que, claro, el juzgado, o sea, el Senado conoce como jurado, y esto quiere decir que aprecia la prueba en conciencia, es decir, tiene amplia libertad para apreciar la prueba. Y entonces el Senado aquí no se dedica a investigar ni nada, porque eso lo tiene que haber hecho la Cámara de Diputados. Entonces el Senado simplemente declara si es o no culpable de delito, infracción o abuso de poder que se le imputa a la autoridad. Y el plazo que tiene para pronunciarse el Senado es un plazo de 30 días, pero no es un plazo fatal. Ahora, sí es fatal porque en ese plazo de 30 días tiene que pronunciarse, y si no se pronuncia en el plazo de 30 días, van a cesar los efectos de la acusación, es decir, la autoridad ya no va a estar suspendida a su cargo, va a volver a sus funciones y cesa también el arraigo. Pero esto no obsta que después de los 30 días él aún se pueda pronunciar la Cámara del Senado porque, como te decía, no es un plazo fatal.
Ahora, ¿cuáles son el efecto y el quórum necesario para que se acoja en el Senado, es decir, para que se declare la culpabilidad de la autoridad? Nuevamente distinguimos respecto al quórum. Si es el presidente de la República, aumenta el quórum y son 2/3 de los senadores en ejercicio. Y si es alguna otra autoridad, aquí es quórum calificado, mayoría absoluta de los senadores en ejercicio. ¿Ya? Y aquí ya el efecto, cuando se declara la culpabilidad de la autoridad, este ya es el mismo para toda autoridad, que es que el acusado, sea quien sea, queda destituido de su cargo. Segundo, que no va a poder desempeñar ninguna función pública por un plazo de 5 años y que va a quedar a disposición del tribunal competente para que se determine las responsabilidades que correspondan, si son civiles, penales, las que sean en el fondo dependiendo del hecho que se trate, o sea, el delito que se trate. Ya, vamos ahora a la tramitación de la acusación constitucional. Bueno, parte esta tramitación por la interposición, que no menos de 10 ni más de 20 diputados van a efectuar, y esta tiene que ser por escrito. ¿Ya? Entonces, una vez que se interpone por escrito, se debe dar cuenta de esta interposición de esta solicitud en la sesión más próxima. ¿Ya? Entonces, en esa sesión se va a discutir de esta nueva acusación que se ha interpuesto y tienen que formar una comisión de 5 diputados para que realicen un informe de si procede o no la acusación constitucional, si se cumplen con los requisitos. Lo importante es que esta comisión de 5 diputados no se puede conformar por los miembros que iniciaron la acusación, ¿no? Es decir, no puede ser entre esos no menos de 10 ni más de 20, esos que participaron en la interposición, ya, no pueden ser ellos los de esta comisión, que obviamente le restaría imparcialidad. Bueno, una vez que se hace esto, es importante que se tiene que notificar. Esto es un procedimiento igual muy parecido a lo que llamamos materia procesal, entonces siempre es importante la notificación, la bilateralidad de la audiencia y las normas del debido proceso. Y esta se puede notificar personalmente por cédula por el funcionario que designe la misma Cámara de Diputados en el plazo de 3 días desde que se da cuenta de la acusación constitucional. Ahí, luego de esta notificación, el acusado puede ejercer su defensa, y esta puede ser personal o escrita dentro del plazo de 10 días desde que se le notifica. ¿Ya? Luego tenemos el informe de la comisión que habíamos creado de los 5 diputados. Ellos tienen 6 días desde que el acusado, en este caso, ejerce su defensa, o desde que pasan los 10 días y no ejerce su defensa, para realizar este informe. O exponer más bien este informe. Y entonces, transcurrido el plazo, se van a hacer sesiones diarias para discutir respecto a el informe. Si es que lo hay, si es que no se cumplió con el plazo, bueno, sin el informe, pero se procede a discutir sobre la procedencia o no de la acusación constitucional. ¿Ya? Es en ese contexto, entonces, en estas sesiones, en que antes de iniciar la primera sesión, antes de iniciar el debate, el acusado puede deducir la cuestión previa. ¿Ya? ¿Qué es la cuestión previa? La cuestión previa es como una excepción, muy parecida a una excepción dilatoria, y que el acusado básicamente reclama de que esta acusación constitucional no cumple con los requisitos que la ley establece. Por ejemplo, no cumple con la causal, vamos fuera de plazo, etc. Si se acoge la cuestión previa, se tiene por no interpuesta la acusación constitucional. ¿Ya? Y si se rechaza la cuestión previa, no se puede volver a discutir sobre la misma. ¿Ya? Entonces, se realiza esta cuestión previa, y si sigue adelante el proceso, vamos a tener este informe a la vista que hizo la comisión, y este informe nos tiene que decir si se recomienda acusar a la autoridad porque se cumplen con los requisitos o no. ¿Ya? Y en ese sentido, luego de este informe, se da la palabra al diputado que se señaló en la comisión para que sostenga la acusación constitucional, y también se da la palabra al acusado o se lee su defensa si era escrita. Y aquí, como resultado, puede ser, dependiendo de si se cumple o no con el quórum que ya habíamos conversado, se declara al lugar, y en ese caso, si se declara al lugar, se forma una nueva comisión de 3 diputados para que formalicen y procedan ante el Senado, como parecido al rol que tiene el Ministerio Público en el proceso. Y se notifica al Senado y al afectado dentro del plazo de 24 horas, y se remiten los antecedentes al Senado. ¿Ya? Eso. Luego pasamos a la tramitación ante el Senado. Entonces, una vez que se le notifica al Senado, tiene que comenzar a conocer de ello. De ahí van a entender que por la notificación quedan todos citados por el solo Ministerio de la Ley,
¿ya? Y en la primera sesión lo que se procede a hacer es la formalización de la autoridad. Luego se ejerce la defensa del acusado, ya sea si es escrita, se leerá, si no, hablará el mismo acusado, puede ser él personalmente o representado por un abogado, normalmente lo hacen a través de defensa jurídica. Tienen derecho a réplica y dúplica, igual que en el proceso, el juicio ordinario, y una vez que concluye el debate, se va a votar en la sesión siguiente. ¿Ya? Y se vota cada capítulo por separado. ¿Qué es cada capítulo? Cada hecho que puede constituir algún delito, alguna abuso, no sé, dependiendo de la causal que se trate. Y se comunica al Senado, perdón, al acusado y a la autoridad que corresponda y se remiten los antecedentes al tribunal competente. Ya la votación, sabemos que el resultado ahí es necesario que se alcance el quórum que ya vimos anteriormente. Si no se alcanza el quórum, en cualquier gato, obviamente ahí llega el proceso de acusación constitucional. Ya, eso con las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados. Luego tenemos las atribuciones exclusivas del Senado, que están en el artículo 53, y aquí vamos a ver que es un largo listado, pero la verdad es que son más sencillas que la otra, entonces aquí yo puse solo algunas como ejemplo. Pueden, primero que todo, decidir si ha o no ha lugar a las acciones judiciales que cualquier persona pretenda iniciar en contra de algún ministro de Estado con motivo de los perjuicios que puede haber sufrido injustamente por un acto en el desempeño de su cargo. Es como una especie de desafuero esto, que se hace ante la Cámara de Diputados. Siempre que se pretenda ejercer alguna acción, que puede ser una acción civil o penal, no es solo a lo penal, pero siempre que se trate de que este acto que causó perjuicio a esta persona sea en el contexto del ejercicio de las funciones. ¿Ya? Eso es súper importante recalcar. También, muy importante, el Senado le corresponde dirimir sobre contiendas de competencia que se susciten entre autoridades políticas o administrativas y tribunales superiores de justicia. ¿Ya? Importante hacer hincapié en eso, son tribunales superiores de justicia, ya que si estamos fuera de ello, por ejemplo, son tribunales inferiores, eso ya no es competencia de la Cámara, o sea, del Senado, sino que eso es competencia del Tribunal Constitucional. Otra facultad importante que dice relación con lo que se estudia a propósito de la nacionalidad y la ciudadanía es que al Senado le corresponde otorgar la rehabilitación de la ciudadanía en los casos del artículo 19, número 3 perdón, 17, número 3 de la Constitución. Por ejemplo, cuando se ha ¿cómo se llama? Suspendido el derecho a la ciudadanía o perdido la ciudadanía por haber sido condenado por delito que sea una conducta terrorista. En el fondo. De ahí es el Senado el que se va a encargar de determinar la rehabilitación o no de la ciudadanía. También tiene que prestar o negar su consentimiento a los actos del presidente de la República en los casos en que la Constitución o la ley lo requiera. Por ejemplo, para nombrar ciertas autoridades como el fiscal nacional, Contralor General de la República, etc. También en algunos casos el Senado tendrá que autorizar al presidente de la República para salir del país. La regla general es que el presidente no tenga que pedir autorización para salir del país, pero hay dos casos en que sí la requiere. El primero es cuando él se quiere ausentar del país por más de 30 días, ahí sí requiere autorización del Senado. Y otro caso es cuando él se quiere ausentar del país en los últimos meses de su periodo, el último mes de su periodo. Entonces ahí sí requiere autorización del Senado, ¿ya? Entre otros. Ahí, como te decía, son varias, pero la verdad es que son bastante sencillas y concretas. Así que nos vamos a ir a algo que es más complejo y más relevante, que es el proceso de formación de la ley. ¿Ya? La regulación del proceso de formación de la ley, o sea, en realidad todo lo que tiene que ver con la ley en la Constitución está en el artículo 65 al 75 de la Constitución y también se reglamenta la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. ¿Ya? Hay que entender que aquí, claro, los principales órganos colegisladores en nuestra Constitución es el presidente de la República, por un lado, que tiene un rol activo, y también el Congreso Nacional, que aquí actúan en conjunto. Por eso ya no es una atribución exclusiva de una u otra Cámara, sino que es una atribución en general del Congreso Nacional y despliegan sus funciones en coordinación. No lo hacen en conjunto, pero sí en coordinación porque cada sala conoce obviamente por separado. En el esquema general de formación de la ley, nosotros podemos distinguir una primera etapa, que es la iniciativa, como inicia un proyecto de ley. Luego, la Cámara de Origen, que es o primer trámite constitucional.
la Cámara Revisora o segundo trámite constitucional, eventualmente el regreso a la Cámara de Origen, que se le conocería como un tercer trámite constitucional, comisiones mixtas, que también es eventual, y las actuaciones del presidente, que refiere a el veto, la sanción, la promulgación y la publicación en el diario oficial. Vamos a ver todas estas etapas en detalle. Ya, comenzando por la iniciativa, esta es la facultad de presentar un proyecto a la tramitación legislativa, ¿ya? Y la iniciativa en realidad le puede corresponder tanto al presidente como de la República, en ese caso se le llama mensaje presidencial, y también, o más bien, por otro lado, le puede corresponder al Congreso Nacional, ya puede ser y ahí se le llama moción parlamentaria. Ahora, igual aquí la ley ha establecido un límite, ya que esta ley o este proyecto más bien no puede estar firmado por más de 10 diputados o más de 5 senadores. ¿Ya? Por lo mismo que la acusación constitucional, buscamos que se evite como que ya esté decidido el tema. Ahora, importante recalcar que hay ciertas materias que son iniciativa exclusiva del presidente de la República, ¿ya? Solo él puede iniciar esa tramitación de la ley. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto básicamente nos manifiesta nuevamente que nuestra Constitución rige un principio pleno de presidencialismo reforzado, donde se robustece la facultad del presidente de la República como para, de cierta forma, disminuir o equilibrar el poder del Congreso Nacional. Son dos cámaras contra uno. Ya, y acá también es importante hablar del dominio máximo legal. ¿Ya? Bueno, primero que todo, en realidad hablemos de lo que es la reserva legal. La reserva legal tiene que ver con aquellas materias establecidas en la Constitución que deben estar reglamentadas por ley, no por otro tipo de norma, no por creación de los particulares, sino que por ley. Entonces, importante mencionar que nuestra Constitución hizo un cambio respecto a la Constitución anterior. En la Constitución anterior se establecía un dominio mínimo legal. ¿Qué quiere decir esto? Que se establecía un artículo que establecía las materias que eran las mínimas que tenían que estar reguladas por ley, pero fuera de esas otras materias también se podían regular por ley. ¿Y qué comenzó a pasar? ¿Cuál es el fundamento de la modificación? De que como no había ningún límite y cualquier cosa podía ser regulada por ley, lo que ocurrió es que muchos parlamentarios, sobre todo en el sistema parlamentarista, que se dio mucho abuso de poder, comenzaron a legislar, por ejemplo, para hacer favores políticos, para hacer favores a sus amigos, porque básicamente ellos podían legislar de lo que quisieran, ¿ya? Entonces, por ese tema es que se hizo una modificación y pasamos de tener un dominio mínimo legal a uno máximo legal. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un listado de las materias que solamente van a ser reguladas por ley, pero fuera de eso, o sea, en el fondo son las únicas que van a poder ser reguladas por ley. Todo lo que quede fuera de esta norma, de este listado, va a tener que ser regulado por otro tipo de instrumento. Normalmente va a ser a través de reglamentos autónomos. Entonces, de cierta forma, también está una manifestación del poder del presidente. Se intenta dar más facultad al presidente. Al limitar la facultad del legislativo, se da más poder a la potestad reglamentaria. Esa es como la relación. Ahora, sigamos con la tramitación. Entonces, inicia la tramitación, ya sea por mensaje o por moción parlamentaria, y vamos al primer trámite constitucional, que es la Cámara de Origen. Es la Cámara en que se inicia la tramitación de un proyecto de ley. Normalmente puede ser cualquiera de las cámaras la Cámara de Origen. Si, por ejemplo, la iniciativa inició por una Cámara, lo más probable es que esa misma sea la Cámara de Origen, ¿ya? Pero también puede ser, o sea, en realidad también sea el caso en que la ley establece o la Constitución establece ciertas materias que sí o sí debe ser Cámara de Origen la Cámara de Diputados y otros casos en que sí o sí debe ser Cámara de Origen la Cámara de Senado. Y eso tiene que ver con la materia de que se trata de este proyecto. Entonces, por ejemplo, ¿qué casos solo puede tener origen en la Cámara de Diputados? Cuando se trate de leyes sobre tributos de cualquier naturaleza, sobre presupuesto de administración pública o sobre reclutamiento. Normalmente tiene que ver con esta facultad fiscalizadora también de la Cámara de Diputados. En cambio, por otro lado, solo podrá tener origen en el Senado las leyes de amnistías y las leyes que decreten indultos generales. ¿Ya? Entonces, en esta primera Cámara de Origen, el primer trámite constitucional, lo que tenemos que hacer es discutir y aprobar el proyecto, ¿ya? En esta Cámara. Entonces,
se presenta el proyecto y se remite a la o las comisiones. Se va a generar una comisión, dependiendo de la materia de que se trata el proyecto, obviamente, y esta comisión tiene que hacer un informe. ¿Ya? Entonces va a establecer de qué se trata este proyecto, sus ideas matrices, y va a proponer a la sala que se apruebe o se rechace el proyecto. ¿Ya? Y se va a tomar conocimiento entonces de este informe y se va a discutir en general el proyecto. Como resultado puede ser que se apruebe en general, que se rechace en general o que se apruebe con indicaciones, es decir, con modificación. Vamos al primer caso. Si se aprueba en general o con indicaciones, se va a hacer un segundo informe, ya donde vamos a estudiar estas indicaciones o los artículos modificados, todo lo que se haya cambiado de este proyecto, o derechamente vamos a analizar más en detalle el proyecto si es que no se hizo ninguna modificación. Y aquí se presenta un segundo informe y ya vamos a discutirlo en general, es decir, punto por punto vamos a discutir esta ley, ¿ya? Y sí que como resultado de este examen, de este análisis, resulta ser aprobado este proyecto en la Cámara de Origen, súper, pasamos ahora a la segundo trámite constitucional, a la Cámara Revisora, ¿ya? Pero lo otro que podía pasar, habíamos dicho que se rechazara en general el proyecto, ¿ya? Es decir, que ni siquiera pasáramos a estas comisiones a discutirlo en particular. En ese caso, el efecto normal es que el proyecto termina y que no se pueda volver a discutir de ese proyecto dentro del plazo de 1 año contado desde el rechazo. Pero esta regla tiene una excepción. Aquí nuevamente aparece como manifestada la importancia del rol del presidente de la República. El presidente tiene la facultad, cuando se trate de proyectos que iniciaron por su propia iniciativa, de insistir, ¿ya? ¿Y cómo se desarrolla este procedimiento de insistencia? Lo que puede pasar aquí es que, claro, teníamos una Cámara que lo había rechazado en general. Supongamos la Cámara de Diputados rechazó en general este proyecto. Entonces se decía que no se puede renovar este proceso. Pero lo otro que puede pasar es que el presidente mande a la Cámara, a la otra Cámara, a la que no votó, es decir, a la Cámara del Senado, en el ejemplo. Entonces, si la Cámara del Senado lo aprueba por 2/3 de los miembros presentes, es decir, igual le sube el quórum, porque normal si una ley simple debería ser mayoría simple, pero si logra los 2/3 de sus miembros presentes en la Cámara del Senado, queda aprobado en general entonces, y va a volver a la Cámara de Origen. Y la Cámara de Origen solo va a poder desechar ese proyecto si logra que lo rechacen 2/3 de sus miembros presentes, es decir, sube también el quórum de rechazo. Entonces, si no se logra el quórum, se sigue adelante con la tramitación. De lo contrario, si no se logra el quórum ni en la Cámara del Senado luego volviendo a la Cámara de Origen, efectivamente logran el quórum de 2/3 para rechazar, bueno, ahí termina la tramitación y volvemos a la regla de que no se va a poder volver a discutir de este mismo proyecto o materia dentro del plazo de 1 año. Y obviamente igual tiene sentido para evitar de que todo el rato se esté discutiendo sobre los mismos puntos que no prosperan. Ya, pero volvamos como al curso normal. Entonces, inició la tramitación del proyecto, pasamos por el primer trámite, se aprobó el primer trámite en la discusión general y particular, pasamos al segundo trámite a la Cámara Revisora. Y aquí, ¿qué actitudes puede tomar la Cámara Revisora? Son 3. La primera es que puede aprobar tal cual, va a pasar lo mismo que en la Cámara de Origen, se discute en general, en particular, y entonces aquí puede pasar que la Cámara Revisora lo apruebe tal cual. Y en ese caso es como el mejor de los casos, porque aquí ya quedó aprobada, quedó lista la tramitación en el Congreso Nacional y pasamos a comunicarle al presidente de la República para que él tome las actitudes que le corresponden en su rol de colegislador. Lo segundo que puede pasar es que se apruebe, pero que se introduzcan modificaciones. Y lo tercero es que ya de plano se rechace. En el segundo caso, si es que se aprueba, pero con modificaciones, volvemos a la Cámara de Origen, a lo que sería el tercer trámite constitucional para discutir sobre esas modificaciones. Y si se rechaza, pasa a comisión mixta. Entonces, vamos al tercer trámite constitucional. Supongamos se hicieron modificaciones. Ya, entonces aquí la Cámara de Origen tiene que votar sobre estas modificaciones y aquí puede ser que pasen básicamente 2 cosas. Puede ser que se aceptan las modificaciones y aquí, de nuevo, el mejor de los casos, termina la tramitación, pasamos nuevamente al presidente de la República. Lo otro que puede pasar en la Cámara en el tercer trámite constitucional es que no se aprueben las modificaciones. Y aquí se va a producir el mismo efecto que cuando la Cámara Revisora rechazaba el proyecto, que es que se forma una comisión mixta. ¿Ya? Entonces, en esos 2 casos, al final se va a formar comisión mixta. ¿Y qué es la comisión mixta?
La comisión mixta es una comisión que está integrada por igual número de diputados y senadores que busca resolver las diferencias que surgen entre ambas cámaras respecto a un proyecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué puede pasar como resultado de esta formación de comisión mixta? Bueno, puede pasar que la comisión mixta llegue a un acuerdo y en ese caso va a pasar a la Cámara de Origen y si la Cámara de Origen aprueba, luego lo aprueba la Cámara Revisora, termina la tramitación, nuevamente pasa al presidente de la República. Lo otro que puede pasar es que la comisión mixta no llegue a acuerdo o que no se apruebe en la Cámara de Origen o que no se apruebe en la Cámara Revisora. Y en ese caso termina la tramitación o no habrá ley respecto a las partes que no se aprobó. ¿Ya? Pero nuevamente aquí tenemos el mecanismo de insistencia del presidente de la República, donde le va a poder pedir a la Cámara de Origen que se pronuncie sobre si insiste en el proyecto original, es decir, sin las modificaciones, por, de nuevo, los 2/3 de los miembros presentes. Y si la Cámara de Origen logra ese quórum, solo la Cámara Revisora lo podrá rechazar con los 2/3 de los miembros presentes. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuevamente el mecanismo de insistencia. Ya, pero volvamos a lo positivo. Supongamos que pasó la tramitación en la Cámara Revisora o en el trámite constitucional, se aprobó, entonces se remite el proyecto del presidente de la República. Y aquí el presidente de la República, ante un proyecto, puede tomar dos posturas. Puede vetar el proyecto, puede sancionarlo. ¿Ya? Vamos al veto. El veto es una facultad que se le concede al presidente de la República en su virtud o su calidad de colegislador, para manifestar la desaprobación o alguna observación en realidad que tiene al veto. ¿Ya? El veto puede ser de varias clases, puede ser supresivo, si es que quiere eliminar alguna disposición, puede ser total o parcial, pero la verdad es que a lo menos en nuestro ordenamiento jurídico, el presidente no puede vetar una ley completa, sino que principalmente ciertos puntos solamente. Tenemos el veto sustitutivo, que busca modificar o reemplazar alguna disposición, o el veto aditivo, cuando quiere agregarle alguna indicación. ¿Ya? El plazo para que el presidente pueda vetar un proyecto de ley, bien digo, son 30 días desde que se le remite este proyecto. Ahora, si el presidente veta un proyecto en el sentido que sea modifica algo, elimina algo, agrega algo, aquí vuelve a las cámaras. ¿Ya? Entonces, aquí las cámaras tendrán que aprobar esto. Entonces, las cámaras lo que pueden hacer es aprobar las observaciones del presidente de la República y en ese caso vuelve el presidente para que lo publique básicamente, o sea, lo promulgue y lo publique. O lo otro que puede pasar es que las cámaras no estén de acuerdo con las observaciones del presidente de la República y que insistan en el proyecto original. Y aquí, ¿cuál es el quórum de insistencia nuevamente para las cámaras? Son 2/3. Si ellos logran los 2/3 en ambas cámaras, se devuelve el presidente de la República y el presidente está obligado a promulgar ese decreto. Y aquí hacer una precisión y una distinción respecto a la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional es una ley, entonces se sigue por este mismo procedimiento de tramitación. Pero aquí sí tenemos una distinción, porque en este caso, si se da este mecanismo de insistencia, el presidente en este punto, si la Cámara de Diputados logra el quórum de insistencia, el presidente no quiere promulgar el decreto, lo que puede hacer es llamar a plebiscito. ¿Ya? Lo que no puede ser si es que es una ley simple, ahí simplemente está obligado a promulgar. Y lo otro que puede pasar es que las cámaras rechacen las observaciones, pero no alcanzan el quórum. En ese caso no va a haber ley respecto a los puntos de discrepancia, se tendrán que eliminar porque no puede haber ley respecto a eso. Ya. Y el otro camino que tiene el presidente de la República es simplemente sancionar lo que es la aprobación que hace el presidente de la República respecto a un decreto con fuerza de ley, o sea, de un proyecto de ley. Y esta sanción puede ser de distintos tipos, puede ser expresa, tácita, forzada. Va a ser expresa cuando él en términos explícitos, en vez de vetarlo, sino que pasa directamente a promulgarlo como ley, se entiende que lo está sancionando. Va a ser tácita, en cambio, cuando deja transcurrir el plazo de 30 días para vetar y no lo hace. Ahí también se entiende que es tácita. Y es forzada cuando, el caso anterior que vimos, cuando había vetado, pero el Congreso insiste con los 2/3 de los miembros y en ese caso está obligado a sancionar y lo que le queda al presidente básicamente es promulgar. Bueno, y la promulgación es este acto por el cual el presidente da constancia de la existencia de una ley, fija su texto y ordena cumplirla. ¿Ya? Y el plazo para que el presidente promulgue una ley es un plazo de 10 días que se cuenta desde que la promulgación es procedente. ¿Ya? Y ahí dependerá
si es que es sancionado expresamente desde ese momento, si es que es un plazo, ¿cómo se llama? Es una sanción tácita desde que venció el plazo para vetar, o si es que es forzada desde la remisión del proyecto de insistencia al presidente de la República. Y luego de eso viene la publicación en el diario oficial, que se tiene que realizar en el plazo de 5 días desde que queda totalmente tramitado el proyecto. Se va a conocer a la comunidad el texto de la ley. Se hace mediante un decreto supremo promulgatorio que tiene que pasar por todos los trámites que estudiamos de un decreto supremo. Y desde ese momento la ley entra en vigencia, es obligatoria y rige esta presunción general de conocimiento de la ley. Eso con la ley. Vamos a ver ahora al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en la Constitución está tratado en el capítulo 8. Tiene también su propia ley orgánica constitucional, 17.997, modificada por la ley 20.381, y se define como un órgano autónomo de origen y competencia constitucional, cuya función principal es ejercer el control de constitucionalidad de los preceptos legales, de ejercer además las demás funciones conservadoras e institucionales que no sean competencia de los tribunales pertenecientes al Poder Judicial. Ahora, cuando hablamos de los modelos de control constitucional, de constitucionalidad en derecho comparado, bien digo, vamos a encontrar varios modelos de control de constitucionalidad. Encontramos el norteamericano o difuso, que establecía que la facultad de controlar la constitucionalidad está dada a varios órganos en realidad. ¿Ya? En cambio, a todos los jueces normalmente. En cambio, tenemos el otro sistema que es como todo lo contrario, que es el control concentrado o el europeo continental, que era el que se entendía que regía en Chile, que era que el control de constitucionalidad se da solo a un órgano especializado, que su única función es velar por este control de constitucionalidad. Hoy en día se ha seguido más la tesis de que en Chile rige un sistema de control mixto, en que el control de la constitucionalidad, si bien se le da a un órgano principalmente, que es el Tribunal Constitucional, pero también es cierto que hay otros órganos que también ejercen justicia constitucional, como los tribunales superiores de justicia, cuando conocen de las acciones de amparo, protección, en el fondo cuando ejercen sus facultades conservadoras, y también otro órgano como es la Contraloría General de la República, que como ya decíamos, es el órgano que vela por la constitucionalidad de los decretos supremos normalmente y de los actos de la administración. Ya, vamos a estudiar ahora los controles que ejerce el Tribunal Constitucional de los preceptos legales. Y este control nosotros lo podemos clasificar como control de preceptos legales preventivo, ex ante o a priori. ¿Por qué? Porque es antes de que la ley entre en vigencia. Pero también podemos encontrar el control de constitucionalidad represivo ex post o a posteriori, que se da cuando la ley ya está vigente. Y también podemos distinguir ciertos controles que son concretos o abstractos. Va a ser concreto porque vamos a ver que la ley o la norma es inconstitucional en un caso concreto, y ahí vamos a estudiar la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Y por otro lado vamos a encontrar el abstracto, que es que la ley en su totalidad en general es inconstitucional. Ahí tenemos la acción de inconstitucionalidad. Está viendo que en tu cedulario se enfoca más que nada en la acción de inaplicabilidad e inconstitucionalidad, así que nos vamos a ir para allá, porque, claro, como te decía, tenemos el control preventivo que ejerce el Tribunal Constitucional, y ahí tenemos el obligatorio y eventual, que es que una vez que termina la tramitación de la ley que habíamos conversado ante el presidente, antes de pasar al presidente de la República, bueno, ahí en realidad va a depender. Pero en el preventivo normalmente, claro, es antes de que la ley entre en vigencia, antes de que al menos se haya promulgado o publicado. Aquí la Cámara de Origen va a remitir el proyecto al Tribunal Constitucional, siempre que se trate de leyes interpretativas de la Constitución, leyes orgánicas constitucionales o leyes de tratado internacional que versen sobre materia de ley orgánica constitucional. Entonces ahí sí o sí termina la tramitación en la Cámara de Origen y se tiene que remitir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad. Y luego tenemos el eventual, que son normas que no tienen que pasar sí o sí, pero pueden pasar cuando lo requiere alguno de los colegisladores, es decir, puede ser a requerimiento del presidente de la República o cualquiera de las cámaras. Ya que esto pasó, creo que con el tema del 10%, me acuerdo que, claro, se discutió
Y el presidente en ese caso, que era Piñera, hizo como un requerimiento ante el Tribunal Constitucional porque estimaba que esa norma era inconstitucional. Entonces, se hace este requerimiento y el Tribunal Constitucional en el plazo de 10 días debe pronunciarse sobre el mismo, sobre la constitucionalidad o no de las leyes, ¿ya? Y normalmente procede entonces en contra de todas las normas que no sean las anteriores, es decir, leyes simples, leyes de quórum calificado, leyes de reforma constitucional, leyes sobre tratados internacionales, pero que no versen de materias de leyes orgánicas constitucionales. Y ahora vamos a el control represivo. Y aquí teníamos el concreto y el abstracto. Vamos a empezar por el concreto, es decir, aquí vamos a revisar si una norma, en ese caso en concreto, es inconstitucional, su aplicación. Encontramos aquí la facultad 93, número 6, que es el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los decretos, o sea, perdón, de los preceptos legales. Aquí el objeto de esta acción es que se examine la constitucionalidad de una norma que su aplicación en una gestión pendiente puede resultar contraria a la Constitución, ¿ya? Esta acción no tiene un plazo, a diferencia de la normalidad de las acciones, se dice que más que un plazo tiene una oportunidad, que nos dice que debe encontrarse una gestión pendiente. ¿Cuándo se va a encontrar una gestión pendiente? Cuando la sentencia no esté firme en ejecutoria, porque hasta ahí todavía en el fondo se puede discutir, no sé, procederán recursos, ¿ya? Entonces, eso es lo importante, que se encuentre pendiente la gestión. Ahora, ya, respecto a los requisitos de admisibilidad, entonces habíamos dicho, el primero de ellos tiene que ver con la oportunidad que exista esta gestión pendiente, que la aplicación de este precepto legal pueda ser decisivo para la resolución del conflicto, que la impugnación esté fundada y cumplir con los demás requisitos que la ley establece. Y esos requisitos están en la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional en el artículo 84, que establece que van a declarar inadmisible en los siguientes casos este recurso. Hay ciertos requisitos de los anteriores que mencionamos que se reiteran, otros que como que se les agregan ciertas cosas, pero también hay otros requisitos que son nuevos. Por ejemplo, el primer requisito dice relación con que el requerimiento no es formulado por una persona u órgano legitimado. Ya vamos a ver quiénes son los legitimados. Segundo, que cuando la cuestión se promueva respecto de un precepto legal que ya haya sido declarado conforme a la Constitución, ya sea ejerciendo control preventivo o conociendo un requerimiento que se invoque sobre el vicio. Ya. Ya. Entonces, en el fondo, perdón, la segunda causal dice relación con que el Tribunal Constitucional, por otra herramienta, otro mecanismo, ya se pronunció sobre la constitucionalidad de esa ley. Por ejemplo, pasó por un control preventivo obligatorio o un control preventivo eventual, cuestión entonces de que ya se había pronunciado. Entonces, en ese caso, no procede. Y ese es un requisito, por ejemplo, que agrega la ley orgánica que no estaba entre los anteriores. Tercero, que también se va a declarar inadmisible cuando no exista una gestión judicial pendiente en tramitación o se haya puesto término a ella por sentencia ejecutoriada. Cuarto, cuando se promueva respecto de un precepto que no tenga rango legal. Quinto, cuando los antecedentes de la gestión pendiente en que se promueve la cuestión aparezca que el precepto legal impugnado no va a tener aplicación o ella no resulta decisiva en la resolución del conflicto. Y, en último lugar, cuando esta acción carezca de todo fundamento plausible. Entonces, en todos esos casos se va a declarar inadmisible. Como te decía, ¿quién es el legitimado activo? En este caso, puede ejercer esta acción cualquiera de las partes que estén litigando en esta gestión pendiente, pero también puede ser el juez que está conociendo el asunto. Ojo, aquí no hablamos del tribunal, el juez del Tribunal Constitucional, sino que del juez que está conociendo la litigación, o sea, de la cuestión pendiente. Normalmente, no sé, juez de letra, de primera instancia, o incluso puede ser un ministro de la Corte de Apelación, dependiendo de la instancia en la que estemos litigando. Ya. ¿Y cuáles son los efectos que va a producir esta sentencia al Tribunal Constitucional? En este caso, esta sentencia que acoge o rechaza la acción de inaplicabilidad produce efectos relativos. ¿Ya? Quiere decir, solo afecta a las partes que están en esta contienda, pero es importante mencionar que es vinculante para las partes y el juez que están litigando en ese proceso. ¿Ya? Por ende, el juez no puede desobedecer al Tribunal Constitucional y aplicar esa norma. No, se le prohíbe, entonces como que se sacara del ordenamiento jurídico para ese procedimiento en concreto.
¿ya? Pero la norma sigue vigente y en otros juicios, en otras materias, puede seguir siendo aplicado. Hablemos ahora de la tramitación. Esta es una acción, entonces, bien parecida a lo que estudiamos cuando estudiamos en recursos, como los esquemas de tramitación de los recursos en general. Este recurso se interpone, eso sí, directamente ante el Tribunal Constitucional, y lo primero es que el Tribunal Constitucional va a iniciar su examen de admisibilidad. Este examen de admisibilidad lo conoce el tribunal en sala, es decir, puede sesionar con a lo menos 4 de sus miembros y va a revisar que cumpla con los requisitos que ya conversábamos de la ley, del artículo 84 de la Ley Orgánica Constitucional. También en este examen de admisibilidad se tiene que pronunciar sobre el procedimiento, sobre si suspende o no la tramitación de la gestión que está pendiente. Y por regla general se conocen cuentas, pero sin perjuicio de ello, las partes pueden solicitar alegatos. Si solicitan alegatos, se va a trasladar a la otra parte por un plazo de 5 días. ¿Ya? Bueno, una vez que se declara admisible la acción de inaplicabilidad, seguimos ya a la discusión del fondo del asunto. Ya en este caso, el tribunal le va a dar un plazo de 20 días desde que se declara admisible para formular observaciones y presentar antecedentes a las partes. ¿Ya? Y se tiene que notificar acá también, por la naturaleza de la acción, a los órganos colegisladores, es decir, al presidente de la República y al Congreso. Ahora, el fondo de la acción se conoce en pleno, ya no funciona en sala del Tribunal Constitucional, sino que van a estar la mayoría de sus miembros, con el mínimo para sesionar en pleno respecto al Tribunal Constitucional son a lo menos 8 miembros en audiencia pública y se conoce previa vista de la causa, es decir, aquí no es necesario solicitar alegatos porque en principio hay alegatos. Y una vez que se lleva a cabo toda esta vista a la causa, que no nos vamos a entrar en detalle porque ya lo vimos en procesal, se tiene que dictar sentencia. Y acá, una vez que queda en estado de fallo, el tribunal tiene el plazo de 30 días para dictar sentencia, que puede ser prorrogable por 15 días más por motivos fundados. ¿Ya? Respecto a esta sentencia que declare la inaplicabilidad de una norma, debe notificarse al juez que está conociendo el litigio, a las partes y al órgano colegislador, y se tiene que publicar un extracto de esta norma en el diario oficial. ¿Ya? Como decíamos, en este caso solo produce efecto relativo, pero sí es muy importante porque sirve como un antecedente si luego nosotros queremos iniciar la ejercer la acción de inconstitucionalidad de una norma. Y el quórum para que se declare la inaplicabilidad de una norma es de mayoría simple de los miembros del Tribunal Constitucional. Y ya, claro, después de que tenemos como base la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, se puede ejercer la acción de inconstitucionalidad, que a diferencia de la acción de inaplicabilidad, es una acción popular, es abstracta porque ya vamos a ver que en general vamos a revisar si esta norma es inconstitucional o no, y el efecto ya no es relativo, sino que produce en general el efecto de sacar esta norma al ordenamiento jurídico, o sea, en definitiva produce su derogación. Y no sé si ya lo mencioné, pero es una acción popular, por ende lo puede ejercer cualquier persona, ni siquiera se requiere tener un interés, e incluso también se da la facultad al Tribunal Constitucional de ejercer de oficio la facultad de declarar inconstitucional una norma. ¿Ya? Pero vamos a quedar aquí porque este igual es como, al igual que el caso anterior, tiene sus requisitos, esquema de tramitación, entonces eso lo vamos a ver mejor la próxima para que no lo tengamos que ver tan en la rápida. No sé si tienes alguna duda.